Hay años que no solo se recuerdan por los logros, y otros que se recuerdan por la capacidad de resistir, adaptarse y seguir avanzando. 2025 fue un año de resiliencia, un año en que los desafíos exigieron tomar decisiones oportunas, priorizar lo esencial y fortalecer el trabajo conjunto para no detener el impacto social en El Salvador. En ese contexto, la colaboración se convirtió en una fuerza real de transformación. La articulación entre aliados, organizaciones y comunidades permitió sostener acciones que hoy se traducen en resultados concretos. Durante 2025 se impactaron directamente 139.249 vidas en distintos territorios del país, trabajando junto a 116 organizaciones aliadas a través de 27 proyectos, logrando una inversión social cercana a $2 millones. Detrás de cada número hay historias, personas que encontraron oportunidades, familias que fortalecieron su bienestar y comunidades que avanzaron con nuevas herramientas para su desarrollo. En 2025, el eje de alto impacto se tradujo en intervenciones que responden a necesidades básicas y fortalecen la vida comunitaria. Uno de los hitos más significativos fue la inauguración del proyecto Alto Impacto Cristo Redentor 2, que benefició a 245 personas pertenecientes a 89 familias. A través de la construcción de 92 módulos sanitarios y más de 1,000 horas de trabajo comunitario bajo la metodología de ayuda mutua, se mejoraron condiciones esenciales para el bienestar y la dignidad en los hogares. Una de esas historias es la de Mónica, habitante de la comunidad Cristo Redentor 2. Quedamos sorprendidos con mi familia porque fue un sueño que se hizo realidad, que mucho tiempo teníamos baños comunitarios, que hasta aquí afuera veníamos a hacer nuestras necesidades. Entonces, algo que ahora en nuestra casa tenemos la dicha y el orgullo de tener nuestros baños sanitarios y pilas, lavamanos, agua potable, agua negra. La experiencia fue de que todos como comunidad apoyamos y nunca renegamos a un proyecto que nos benefició a todos en la comunidad. Gracias a la Fundación Rafael Mesayao y aliados, tuvimos el apoyo de ellos de un inicio hasta el fin. Cada módulo sanitario representa más que infraestructura. Representa salud, seguridad y un entorno más digno para las familias. Representa también la fuerza del trabajo colectivo, donde comunidades y aliados construyen juntos soluciones sostenibles. En este mismo eje se inauguró la renovación de la unidad de emergencias del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, fortaleciendo la atención para más de 35,000 pacientes adultos y más de 20,000 pediátricos. Este proyecto movilizó más de $7.34 millones junto al MinSal y aliados estratégicos, permitiendo mejorar infraestructura, procesos y capacidades del personal de salud para brindar una atención más oportuna, eficiente y humana. El impacto comunitario también avanzó en El Salamar y el Icacal, con acciones orientadas al bienestar, la niñez y el fortalecimiento comunitario. En El Salamar se beneficiaron 125 niñas, niños y jóvenes mediante formación en atención al cliente y refuerzo educativo. En el Icacal se impactó a 273 niñas, niños y adolescentes a través de intervenciones integrales. Conociendo las altas necesidades laborales que enfrenta el país y la importancia de generar oportunidades sostenibles, durante 2025 se consolidó el componente de crecimiento económico en Escalón, Soyapango, Apopa, Usulután, El Salamar y el Icacal, formando e intermediando laboralmente a más de 5,740 personas. De ellas, 567 recibieron asesoría directa, 345 fueron postuladas a oportunidades laborales y se logró un 61% de inserción laboral. Además, se realizaron 3 ferias de empleo y 3 ferias de emprendedores, abriendo oportunidades para mejorar la sostenibilidad económica de familias y pequeños negocios. Estos procesos incluyeron educación financiera, formación técnica,
marketing digital y desarrollo de habilidades blandas. Cada capacitación es una puerta que se abre. Cada feria de empleo es una oportunidad que se construye. Cada emprendimiento fortalecido es un paso hacia comunidades más resilientes. En este mismo contexto, la resiliencia también se expresó en la forma de cuidar y atender a las personas. En 2023, iniciamos un proyecto de alto impacto de alcance nacional, orientado a la humanización de la atención sanitaria. Durante 2025, el proyecto avanzó con hitos claves, entre ellos, la creación de un área de humanización dentro del Ministerio de Salud, la finalización de un diagnóstico nacional, la co-creación y aprobación de un programa y un plan nacional de humanización. Como resultado, 5.000 profesionales de salud fueron capacitados, fortaleciendo una atención más humana, digna y centrada en las personas. Este proceso demuestra que transformar la atención sanitaria implica cambios estructurales, formación continua y una cultura institucional centrada en la persona. El eje de familia y legado se implementó junto a 10 aliados estratégicos, impactando directamente a más de 46.870 personas. Este eje proyecta el legado familiar en acciones concretas que fortalecen el bienestar y la atención de familias salvadoreñas. Una muestra clara de este impacto es la alianza con Fundación Misión Médica. El programa Juntas Prevenimos para la prevención de cáncer de cuello uterino es de suma importancia para toda la población que resultó beneficiaria de este proyecto, debido a que el cáncer de cérvix es el 4º tipo más frecuente de cáncer en las mujeres en la población mundial. Por ende, el realizar un tamizaje oportuno es de suma importancia para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Este proyecto fue de gran beneficio para las 160 mujeres que pudieron acceder a él, ya que la toma del test de BPH tiene altos costos de manera privada. La Fundación Rafael Mesayao ha sido de gran ayuda para la realización de este proyecto, ya que, como les mencionaba, las pruebas de BPH tienen un alto costo para la población y los fondos obtenidos a través de esta alianza han podido proporcionar aquellos fondos necesarios para llevar estas pruebas de tamizaje o detección precoz de cáncer de cuello uterino a aquella población que más lo necesita. Para mí significa un beneficio que lo da David Biquín y que no es pagado, porque las comunidades no tenemos acceso a estos beneficios porque es muy caro en las instituciones privadas. Cuando me hice el examen, salí negativa. Entonces yo sentí un alivio. Entonces esta es una prevención de salud hacia nuestras mujeres en las comunidades. Asimismo, durante el año se ejecutó el Premio Familia y Legado, beneficiando a más de 120 personas a través del proyecto Ellas Aprenden, Ellas Deciden, ejecutado por la Asociación de Ciegos de El Salvador. La iniciativa brindó a niñas, jóvenes y mujeres adultas con discapacidad visual formación inicial en inglés, fortaleciendo de manera transversal su bienestar y autonomía para la toma de decisiones informadas. En el eje de formación social, más de 560 personas participaron en talleres, webinars y diplomados, fortaleciendo capacidades clave para el sector social. También se realizó un congreso de salud mental en alianza con FUNIPRI, ampliando el acceso a herramientas prácticas y espacios de articulación entre profesionales. Durante el año se desarrollaron 2 diplomados de alto nivel, con más de 100 participantes fortalecidos. 52 personas se formaron en recaudación de fondos, en alianza con Procura AC de México, y 53 en inteligencia artificial para el sector social, en alianza con el ANIN, consolidando competencias estratégicas para la sostenibilidad, innovación y adaptación de las organizaciones. La formación no solo transmite conocimientos, fortalece liderazgo, profesionaliza el sector y multiplica el impacto en los territorios. Así como Rolando, quien hoy nos comparte cómo esta formación se traduce en impacto real en su trabajo con jóvenes y comunidades. Los espacios de formación de Fundación Rafael Mesayao siempre han sido gratos porque nos permiten dimensionar que siempre hay algo nuevo que aprender y que podemos aplicar en nuestro trabajo con las comunidades.
en el diplomado de inteligencia artificial han sido bastante buenos, ya que me permiten ver que puedo apoyarme bastante de las tecnologías para realizar mi trabajo junto a las personas. Estas formaciones han permitido que mi trabajo mejore en calidad, ya que gracias a ello puedo diversificar y enfocar un poco más los esfuerzos en lo que realmente necesito, en lo que antes yo no me percataba. En 2025, Pongo continuó consolidándose como un espacio de articulación entre actores del sector social. La plataforma registró más de 5.100 usuarios, más de 8.300 recursos y más de 73.400 visitas únicas. El Pongo Summit reforzó la conexión entre organizaciones, profesionales y aliados, promoviendo el intercambio de experiencias y la colaboración. Esta articulación también se vive desde las organizaciones que forman parte de la red. Bueno, hemos aprovechado este espacio de articulación con la Fundación Mesayao a través de Pongo. Nosotros colocamos ofertas de empleo, términos de referencia especializados y donde la gente puede acceder, sobre todo en el área de profesionales cualificados, para aplicar a los diferentes puestos y las diferentes ofertas que nosotros tenemos de consultorías. Las vacantes, hay otro tipo de documentación, estudios, y a través de la divulgación de las diferentes organizaciones que pertenecen a la red, se socializa todo lo que puede, acceder uno a documentación importante que no se encuentra en otros espacios. Este trabajo en red nos permite llegar a más gente, ¿verdad? Y sobre todo ampliar nuestra cobertura. La articulación no solo suma esfuerzos, multiplica resultados. 2025 confirma que el impacto colectivo permite avanzar incluso en contextos complejos, porque la resiliencia es la capacidad de convertir la adversidad en oportunidades compartidas, donde cada proyecto, cada alianza y cada persona involucrada se convierte en parte de una red que impulsa cambios reales en la vida de miles de salvadoreños. Reconocemos y valoramos a los aliados, organizaciones y personas que hicieron posibles estos resultados y que continúan aportando soluciones que mejoran la vida de las comunidades. 2025, un año de resiliencia, impacto colectivo en acción.